Bienvenidos a este evento solidario. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que sabemos que son unas fechas un poco complicadas y que mucha gente a lo mejor ya se ha ido de vacaciones y demás. Y bueno, pues os agradecemos muchísimo vuestra presencia y también cómo os habéis volcado con el Banco de Alimentos para traernos esos alimentos no perecederos, que a ver cómo nos lo llevamos, porque probablemente hayamos recaudado unos 100 kilos de comida. Así que este aplauso mío es para vosotros. Como sabréis, somos un programa de misterio en Onda Madrid que podéis escuchar todos los sábados a las 12 de la noche. Ecos de lo Remoto se refiere con esa palabra, con esa frase, y ahora le preguntaremos a nuestros invitados. Se refiere a cuando nosotros estamos en un lugar sagrado, en un lugar mágico, y de repente nos recorre un cosquilleo y no sabemos por qué. Cuando conocemos a alguien que parece que le conociéramos de toda la vida, esa magia, esa pequeña chispa de misterio, son los ecos de lo remoto. Por eso lo llamamos así en nuestro programa. Y hoy daremos también, aquí lo tengo, lo vamos a entregar y se lo voy a enseñar ya al ganador, el premio Ecos de lo Remoto 2017 al mejor libro de misterio del año. Y vamos a explicar por qué lo gana un libro como Pongamos que hablo de Jesús. Tiene muchísimo misterio. Qué personaje tan misterioso, ¿no? Jesucristo o Jesús. Bueno, será más adelante. Bienvenidos a todos. A mi lado, a mi vera, está el gran Israel Gordón. Muy buenas. Pues buenos días. Es raro esto de decir buenos días porque siempre en Ecos de lo Remoto estamos bordeando la medianoche y la verdad que es un placer estar con todos vosotros y bueno, también dedicar este programa a otro misterio, que es el misterio de la solidaridad. Es un misterio espectacular, es un misterio que nos ha traído a todos hoy aquí y que pues espero que no solo desde este programa, sino desde otros muchos lugares, esos bancos de alimentos estén llenos para que nadie pues sufra estas fiestas por la falta de alimentación. Sí. Bueno, ahora me oís mejor, ¿verdad? Ahora mejor. Al principio no estaba presente. Pero bueno, en algún micrófono alguien lo habrá captado de alguna manera. Simplemente deciros que van a ir pasando invitados de lujo y que vamos a ir hablando con ellos, charlando en una tertulia donde a veces pediremos de vuestra ayuda también. Tenemos con nosotros ahora mismo, por si alguien no les conoce, a Clara Tahoces, grafóloga, escritora, investigadora y además reportera de Cuarto Milenio. Bienvenida, Clara. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas noches para quien nos escuche esta noche o cuando se emita. No sé exactamente cuándo se emite esta noche. No, pero bueno, pues cuando se emita será el eterno presente. Así que no pasa nada. Y bienvenido, Carlos Largo, también escritor. Ojo, cuidado con eso. Próximo. Pero ya lo tienes ahí. Y también reportero de Cuarto Milenio de la Nave del Misterio. Bienvenido. Muy buenas, compañeros, y encantadísimo de poder estar aquí y sobre todo eso, lo que decía Israel. Contentísimo de que la gente haya participado solidariamente con este evento, por supuesto al Teatro Prosperidad por brindar esta oportunidad y a vosotros, chicos, o sea que encantadísimo. Pues muchísimas gracias. Creo que vamos a pasar un ratito muy bueno entre todos. Habrá momento de reír también, seguro. Y vamos a empezar hablando de sueños. Carlos, ¿qué te parece? Vamos a empezar hablando de algo que los dos invitados que tenemos saben muchísimo, pero quien más, quien menos, pues oye, todos soñamos. Aunque hay gente que no lo recuerda, lo cual no deja de ser misterioso, pero está comprobado que soñamos todos, todas las noches. Pero a veces se cuelan entidades, digamos, un tanto misteriosas en los sueños. Carlos también lo ha podido investigar y nos va a contar un poquito. ¿Cómo podíamos introducir esto? Pues yo creo que de una forma muy sencilla, porque seguramente más de uno de los que está aquí presentes, incluso los que estáis aquí a mi lado, hayáis vivido algún tipo de sueño extraño que os ha dejado marcado. Pero hay una experiencia que cuenta la compañera Paloma Navarrete en su libro Experiencias de la Frontera, que realmente yo creo que ilustra un poco todo de lo que vamos a hablar. Ella dice que cuando era pequeña estaba en su casa, en su dormitorio, y que siempre había soñado con volar, con poder salir de esas cristaleras, y que cuando llegaba el momento de dormir, pues que no pasaba nada. Y claro, imaginaos Paloma, que para quien no la conozca es sensitiva, del grupo EPTA, y bueno, pues luego todo el proceso de evolución que ha sufrido. Pero llegó un día en el que de repente pues se queda dormida y nota como su cuerpo no está sobre la cama, está volando literalmente fuera de su habitación, observando las farolas de la calle. Incluso cuenta alguna anécdota en el colegio, que alguna vez que se había puesto mala, pues observaba a sus compañeras jugando en el patio, y cuando llegaba ya al día siguiente, cuando se había recuperado,
le contaba todo lo que había visto y lo que habían hecho en ese día. Dice, ¿pero cómo lo puede saber? Bueno, pues Paloma había sufrido en ese proceso de dormir, en el sueño, una especie de desdoblamiento o de viaje, digamos, que le había permitido conocer cosas que de otra manera no hubiera visto. Entonces yo creo que esa es la experiencia que puede ilustrar un poco todo lo que vamos a hablar. Exactamente, cuando nosotros nos dormimos y entramos en ese mundo de los sueños, que tiene mucho que ver también con el inconsciente y con la psicología, también parece ser que podemos entrar en otros planos distintos, que la gente ya no lo vive como un sueño, digamos que tiene otra densidad distinta cuando tienes una experiencia fuera del cuerpo, por ejemplo. De esto se ha hablado muchísimo. A nosotros nos llegó Santiago Estevez, es un oyente de Ecos de lo Remoto, nos llegó un caso suyo que estaba durmiendo, tuvo un problema de salud fuerte y en ese momento, mientras él seguía durmiendo, él sentía que se separaba de su cuerpo y se alejaba, hasta que una voz le llamó para que regresara. Esa voz era la de su mujer, que le estaba llamando desde el mundo de los despiertos, desde el mundo de los vivos. Y llamaban a una ambulancia para reanimarle y demás, pero en ese momento, en ese trance onírico, se vio a sí mismo. Por lo tanto, sí que es uno de los misterios, efectivamente, si se puede o no salir del cuerpo cuando dormimos. Claro, estamos acostumbrados, yo creo, a escuchar a amigos, a familiares. No, yo es que esta noche he soñado con que tal prima, mi mujer, que está embarazada, va a tener un niño. Va a tener una niña. Parece como que hay parte también de premonición en los sueños, de deseos, ¿no? He soñado que voy a tener este trabajo o que voy a viajar a tal sitio. Pero ¿qué ocurre cuando realmente las experiencias no son tan agradables y tan buenas y se convierten casi en pesadillas y además con una realidad y una nitidez que realmente aterra a la gente? Yo creo que ahí está una de las claves por las que incluso la ciencia ya está investigando desde los años 70 todos estos trastornos del sueño. Yo quiero preguntaros a vosotros, primero, y luego lo haremos con el público, ¿quién de vosotros ha tenido o cree que ha tenido este fenómeno de la parálisis del sueño? Pues hay unos estudios de la doctora Adler, que es una investigadora de Estados Unidos, que de hecho tiene un libro que para quien le interese estos temas yo creo que podéis haceros con él porque es una joya, que se llama Sleep Paralysis, la parálisis del sueño, que dice que entre un 25 y un 30% de la población mundial ha padecido o va a padecer un fenómeno de este tipo. Vamos a explicar qué es. La parálisis yo creo que lo explica la palabra. Es un proceso, eso sí, la ciencia lo explica, es un proceso natural de nuestro cuerpo. Exacto. En esa fase en la que estamos a punto de dormirnos o bien en la que estamos a punto de despertarnos, pues produce un proceso de nuestro organismo para que durante la etapa de ese sueño no nos movamos, no nos golpeemos, no hagamos movimientos bruscos, que ya de por sí algunas pesadillas nos hacen que los tengamos. Y entonces la persona nota que no puede moverse, no puede mover ni siquiera el ojo y que nota de repente, pues en ocasiones también, una presión en el pecho, como que tiene algo encima, una especie de criatura, porque ahora explicaremos también, en muchas situaciones se produce una especie de alucinación, se pueden ver demonios, extraterrestres, individuos, físicos humanos, tan reales que te produce un pánico y un pavor que hay casos también que ha estudiado esta doctora que han llegado a la muerte súbita. De hecho, Carlos, hay un documental que se llama The Nightmare que trata muy bien estos casos que pueden llevar al límite a las personas que los padecen. ¿Puede cambiar la vida de una persona tanto en función de lo que sueña, para bien y para mal? Esto Clara nos lo va a contar también muy bien. Yo creo que Clara va a coincidir, o sea, todos tenemos la necesidad orgánica de tener que descansar, de que nuestro cuerpo se oxigene durante esa fase del sueño. Y por supuesto que cualquier tipo de pesadilla, y más si es un episodio de extremo de parálisis del sueño o de alucinaciones terroríficas, claro que te cambia la vida. De hecho, ya decía, esta doctora investigó una comunidad de refugiados que llegaban de Laos que en Estados Unidos vivieron una auténtica oleada de muertes súbitas nocturnas. Ellos lo identificaban como la llegada de demonios a su nuevo hábitat, a su nuevo país, porque habían abandonado directamente las tradiciones ancestrales que habían practicado en su país, con lo cual, por supuesto, que te trastoca toda la vida. Esto es en lo que se basó Wes Craven a la hora de crear Pesadilla en Elm Street, de crear ese personaje de Freddy Krueger. Bueno, Clara, cuéntanos un poco también. ¿Tú has tenido personalmente alguna parálisis del sueño? Yo ya adelanto que sí. Sí, los he tenido
He tenido varias y algunas, pues claro, la primera quizás es la que más te marca porque evidentemente cuando tienes un episodio de parálisis del sueño y no sabes lo que es, lo primero que se te pasa por la cabeza es que te está dando un jamacuco. O sea, notas una opresión en el pecho enorme, no te puedes mover, intentas realizar ese movimiento y parece como si tu mano, intentas encender la luz, ¿no? Tu mano traspasara el interruptor de la luz. A veces se cursa con alucinaciones auditivas, táctiles, visuales, es decir, se pueden llegar a ver rostros monstruosos o incluso escuchar palabras, canciones, cosas que no pudiendo en un estado de indefensión, vamos a decir así, que yo creo que es lo que más angustia, esa indefensión, pues tú interpretas en ese momento como algo espantoso, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya has tenido varias y ya sabes lo que es, y encima has leído el tema, has hablado con especialistas, has conocido otros casos, quizás se vive distinto. Yo la última que tuve tenía con bastante frecuencia en la etapa digamos, cuando era más jovencilla, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo se van quitando y la última que tuve, fijaros, fue hace unos 2 años, una cosa así, que curiosamente notaba, esto es una cosa que dice mucha gente cuando te cuenta experiencias presuntamente paranormales, que en realidad tienen explicación, ¿no? Que es la sensación de que alguien se sienta a tu lado en la cama, ese peso que decimos. Yo noté pues como si alguien se subiera a la cama de un salto, y entonces pensé, será el perro. Pero claro, dije, si no tengo perro. Entonces dije, pues bueno, entonces ha de ser un episodio de parálisis del sueño. Lo que pasa es que ya he aprendido a controlarlo. Lo que sí es cierto que curiosamente, efectivamente el porcentaje de personas que lo tienen es muy elevado. No es algo patológico, pero cuando una misma persona tiene muchos episodios muy repetidos durante mucho tiempo, quizá es el momento de acudir a una clínica del sueño para que le realicen un estudio, porque sí que puede ser un síntoma de otras enfermedades, como por ejemplo la narcolepsia, que es una enfermedad considerada dentro de las raras, pero que existe, evidentemente. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Dicen que un 25%, ¿no? Pues manos arriba, por favor, aquellos que yo la levanto, el primero, que hayan tenido o que crean que han tenido un episodio de parálisis del sueño. Bueno, unos cuantos somos. Sí. ¿Cuántos? Más de la mitad de los que estamos aquí, ¿no? Más de la mitad, aquí la estadística se dispara. Aproximadamente un 60%. La gran cantidad de gente que ha levantado la mano. Y además me ha sorprendido porque hay una persona entre el público, un familiar, que precisamente tenía anotada una experiencia que me mandó él hace unos años. Es mi primo, Pablo, que no sabía que él había vivido una experiencia o no la recordaba. Qué bueno. Pero es que él hace unos años me mandó por WhatsApp, y no se me olvida, que tengo las capturas, de un amigo que, claro, yo creo que el problema está cuando el sueño o lo que te sucede en esa parálisis del sueño traspasa al mundo real, o al menos te das esa sensación. Este amigo de mi primo le escribe un WhatsApp diciendo que había tenido una noche terrorífica, que se había despertado a las 6 de la mañana porque había tenido una especie de pesadilla demasiado real. Estaba en su habitación, la reconocía como tal, pero de repente notaba como una luz muy oscura, muy oscura, y como la puerta de su habitación se va abriendo lentamente y le aparece una figura de un ensotanado, un hombre vestido de ropaje oscuro, que poco a poco se va acercando a él. Él mismo también describe en ese mensaje que se nota como enfermo, como viejo, como una sensación de que no estaba bien, que él no se encontraba, su salud no estaba perfectamente en esa situación. Y de repente, esa escena acaba. Él sí que recuerda que no se puede mover, como ha dicho Clara, que le cuesta respirar, que no puede hacer nada ante esa situación. Y se despierta a las 6. Claro, el problema llega cuando ya no se duerme y a la hora y algo le llega un mensaje de una amiga. Esa amiga le dice que necesita hablar con él porque su madre ha fallecido. Claro. Dice, casualidades o no, pero cuando ya se pone en contacto con esta chica, descubre que más o menos aproximadamente, haciendo el cálculo, la hora a la que se había muerto esa mujer había coincidido con la experiencia de parálisis del sueño que él había tenido. Y no solo eso, que la enfermedad de la que había fallecido esta mujer coincidía más o menos con la sensación que había tenido durante el episodio de parálisis del sueño. Yo creo que ahí llega el momento de mayor terror, al menos yo lo tendría, cuando parece que todo encaja, ¿no? Todas las piezas del puzzle
y te llevan una especie de premonición o de que tú sientas que algo ha pasado porque lo has vivido anteriormente. Os recordamos que para todos los oyentes, os mandamos un abrazo a todos los que nos escuchéis en el podcast. Estamos en el Teatro Prosperidad y damos las gracias a Ángel y a Monse por brindarnos este espacio, y aunque sea ahora, pediría un aplauso para ellos porque nos lo han regalado. Es cierto, Carlos y Clara, que durante la historia el hecho de las parálisis del sueño se ha presentado pues de diferentes maneras. Se presenta desde los súcubos, los íncubos, pero si analizamos los sucesos, vosotros que lo habéis estudiado, ¿qué es lo que más se suele repetir? La parálisis, desde luego, y el tema de, fíjate, es que el ensotanado, la figura del ensotanado es muy común. Hay una figura que yo recuerdo mucho que es el hombre del sombrero, o así lo llaman en The Hatman Project. Ahí existe un proyecto de investigación en Estados Unidos. Y yo esta historia la he contado un montón de veces, pero es que me parece que es el mejor ejemplo y que ilustra episodios de este tipo. Realizamos una investigación en el año 2012, si no recuerdo mal, en Canarias, porque nos escribió un hombre, en este caso era el tío de Jaime, de un niño pequeño de 8 años que padecía episodios no solo de parálisis del sueño, sino de auténticas pesadillas. Él estaba en su habitación, el niño, y además es una cosa que se había prolongado desde que era bien pequeño, desde que tenía 4 años. Se despertaba gritando, llamando a sus padres, y continuamente describía una figura, un hombre, igual ensotanado, con ropaje oscuro, con una especie de sombrero de ala ancha, que le amenazaba continuamente con llevarse a su hermano. Algo tan simple pero tan terrorífico como llevarse a su hermano pequeño si el niño contaba lo que estaba viviendo en sueños. Una especie de pesadilla a lo Wes Craven total. Totalmente. Claro, los padres preocupados deciden hacerle pruebas médicas para ver que el niño no sufre ningún tipo de afección neurológica, que está todo correcto a nivel de salud, y efectivamente, de hecho la tía del niño era psicóloga, consigue todos los plazos en un corto periodo de tiempo para hacer el estudio y el niño está perfectamente bien, pero el niño continúa. Todo esto salta nuevamente del mundo de los sueños a la realidad y el niño comienza a hacer predicciones de que su padre va a tener un accidente. Se cumple, el padre tiene un accidente justo el día con el coche que él le avisa. Una serie de fenómenos muy extraños que empiezan a casi hacer una especie de situación de contagio colectivo en la propia vivienda insostenible. O sea, llegó a un punto muy, muy límite. Nuevamente, ante estas situaciones, preguntaba Israel, ¿cómo te puede afectar o no? El niño, tú le veías, yo recuerdo entrevistarle y te lo contaba como una aventura más. O sea, le producía terror, pero había vivido con ello desde los 4 años. Pero, sin embargo, la familia no. Porque, Carlos, ¿crees que hay diferencias entre cómo puede vivir esto un niño a cómo puede vivirlo un adulto? El adulto yo creo que es capaz de intentar racionalizar lo que está viviendo, o al menos tienes más herramientas, un niño no. Un niño lo vive como prácticamente un elemento imaginativo, un elemento que no sabe por qué lo tiene que vivir él y el resto de sus compañeros no. Y aquí es lo que pasó, que gritaba, llamaba a sus padres desesperadamente y los padres llegaron a pedir ayuda a un sacerdote de allí de la población donde vivían. Y fijaos, aquí es otro elemento que va más allá. La familia llega a viajar a Madrid aconsejados por ese sacerdote para realizar un exorcismo al niño en la diócesis de Madrid y nos contaban la experiencia, cómo la vivieron. El niño estaba totalmente en trance durante ese periodo. Yo jamás he visto un exorcismo, o sea, lo digo públicamente, pero esto es lo que nos describieron. El niño se retorcía cada vez que le hacían el ritual y llega un momento en el que, bueno, pues ya no pueden hacer más. O sea, se quedó ahí. El niño, como digo, estuvimos con él, le entrevistamos. Sí que es verdad que hicimos un estudio radiestésico y coincidía, o al menos es lo que nos indicaron los especialistas, que había un cruce geológico, o sea, quiero decir, un cruce de corrientes de aguas subterráneas en el cabecero de la cama del niño, que eso también dicen que afecta muchísimo a la hora de dormir. Y el niño a día de hoy, tantos años que han pasado, yo he hablado con él, a raíz justo de lo que decía Álvaro, del libro que he estado escribiendo, y sigue viendo este tipo de figuras. O sea, ¿Va a estar que este caso en tu libro? Sí, estará esta historia. Más. Es uno de sus favoritos, lo digo aquí. Es uno de mis favoritos, yo lo digo. Pero además por el vínculo también que hice con Jaime.
hicimos un intercambio. O sea, llegamos a una especie de trato de que si me contaba su historia, iba a hacer un regalito que cumplí mi promesa. Pues estábamos hablando de arquetipos y de qué suele aparecer, quiénes son estos visitantes de dormitorio. Cuando tenemos este fenómeno de parálisis del sueño, que realmente es que no estamos ni exactamente despiertos ni exactamente dormidos, digamos que nuestro cerebro está despierto mientras nuestro cuerpo está completamente dormido, no tenemos la posibilidad de movernos y eso, creedme, es muy desagradable. Bueno, la mitad de los que estáis aquí lo sabéis. Hay otro arquetipo también, y es que muchas veces se ha vinculado con el fenómeno extraterrestre, con el fenómeno de las abducciones. Y nosotros tenemos un caso también de una oyente que ella estaba durmiendo mientras su chico trabajaba en el ordenador en otra habitación, cuando de repente vio que se despertó, es decir, abrió los ojos, pero no podía ni moverse, ni gritar, ni pedir ayuda, porque ella se sentía que estaba pasando algo malo. Y en este momento ella ve a los pies de su cama una figura pues de 1 metro y poco, totalmente sin pelo, y no veía más rasgos porque estaba oscura la habitación. Esto es lo que muchos pueden decir que podría haber sido el extraterrestre de ese arquetipo de cabezón y pequeñito. Pues más o menos eso es lo que ella estaba percibiendo. Ella en un momento dado piensa, se ha colado alguien en mi casa, claro, un ladrón. Primero piensas en lo más físico y en el peligro más real. Y resulta que ella tenía que llamar a su chico para que viniera a ayudarla porque no podía... Y no sabe cuánto tiempo pasó, esa es otra de las características de la parálisis del sueño, no sabe cuánto tiempo pasó en ese estado, pero a ella se le hicieron horas, aunque a lo mejor fueron 3 minutos, y ya por fin pudo despertar, gritar, llamar a su novio y que viniera a darle un abrazo por lo menos, porque ya la criatura, el ser, ya no estaba, por supuesto. Así que creo que es un fenómeno complejo, a pesar de que es explicable por la ciencia y demás, es un fenómeno que se pasa muy mal. Otro caso que nos llegaba, un chico que sintió como, estando despierto, por cierto, casualmente, y a lo mejor nos puede decir algo Clara después, suceden cuando dormimos boca arriba, con más frecuencia. Yo no sé por qué, pero se despierta y ve que encima suyo hay una especie, él lo describía, era un compañero de la universidad, él lo comparaba con un demonio de dientes afilados que estaba hurgando en sus entrañas. Es decir, estaba intentando comerse sus tripas. Todo esto era una alucinación hipnopómpica. Pero ahí está el tema de lo mal que se pasa. Yo no sé, respecto a los sueños, también Clara además tiene un diccionario de interpretación de los sueños. ¿Qué nos puede comentar al hilo de todo esto? Bueno, la verdad es que sí que a lo largo del tiempo se le ha denominado de muchas maneras, ¿no? Al principio, pues, de hecho, la palabra pesadilla viene de ese peso, ¿no? El peso que tenemos aquí en nuestro pecho. Y antiguamente pues ya se pensaba que eran los íncubos o los súcubos, dependiendo de los casos, los que se presentaban, estos seres que eran los que venían a succionarnos la vida o la energía mientras estábamos dormidos. Todo ese avance que hoy sabemos que es un fenómeno con una explicación, pero que a veces tiene concomitancias de cosas extraordinarias o cosas raras que realmente son sorprendentes, ¿no? Ha tenido una evolución y desde luego el tema de los visitantes de dormitorio, que es lo que has comentado tú, es menos frecuente quizá ahora. También hubo una época en la que se publicaron una serie de libros, como por ejemplo Comunión de Whitney Strieber, donde se recogían una serie de casos que habían pasado en Estados Unidos y bueno, pues de repente parece que hay un boom, una moda, una explosión en la que empiezan a haber este tipo de casos de visitantes de dormitorio, supuestos visitantes, en los que se presentan con más frecuencia. Quizá ahora menos, ¿no? Pero lo intrigante para mí de los fenómenos concomitantes con el sueño, que desde luego yo pienso que sí que tienen esa explicación y la ciencia, es decir, son de libro. Muchas veces te cuentan casos y es que son toda la tipología que puede haber, en un caso aparece, ¿no? Y dices, bueno, es que esto es de libro. Pero a veces hay cosas que te inquietan y que te llaman la atención, como por ejemplo un caso que nos llegó realmente por el tema de los sueños. A mí me escribe mucha gente, claro. Y es muy raro el día que no tenga que interpretar un sueño. Pues me llega por alguna vía o me llega por otra. Entonces me escribió un chico diciéndome que tenía unas experiencias raras con los sueños, que si podía hablar conmigo. Bueno, estuve hablando con él y resulta que tenía un caso muy interesante. Él lo planteó como sueños, pero luego el caso era mucho más complejo, ¿no? Resulta que su esposa un día se levanta a las 3 o las 4 de la mañana
lo despierta y le dice, ven, que tengo la solución a todos los problemas, ¿no? Ella estaba muy alterada, casi como si le hubiera dado un ataque de adrenalina, ¿no? Y él va con ella al salón y ve que está todo lleno de hojas de papel, con dibujos, con diagramas, con escritos, y había hecho como una planificación. Él dice, tienes que ayudarme a poner todo esto en orden porque tengo la solución para todo. Bueno, él no daba crédito porque la veía como desatada, ¿no? Y esto fue la antesala de lo que empezó siendo una enfermedad desconocida, que lo condujo a que la ingresaran en un psiquiátrico de urgencias y en principio le diagnosticaron una esquizofrenia. Lo que pasa es que hubo un diagnóstico fatal, es decir, le dieron varios diagnósticos, todos contradictorios, y realmente no daban con lo que tenía, ¿no? Es decir, cuanto más medicación le daban para paliar esos síntomas que supuestamente se le estaba provocando la esquizofrenia, ella todavía estaba peor, hasta el punto de que tuvieron que atarla en la cama. Bueno, es el típico caso como si fuera una supuesta posesión diabólica, para que se hagan una idea ustedes. Sí. Y esta mujer empieza a hablar no lenguas extrañas, sino hablaba lo que le llaman la glosolalia, ¿no? Que es que la persona habla, sí, es como si yo empieza a decir castelvete, no sé cuál, empieza a decir unas palabras que evidentemente tú oyes eso, pero no lo identificas con ningún idioma conocido. No es un idioma desconocido, pero para ella tiene sentido, porque ella le miraba y le decía, como diciendo, pero pasa que no te enteras de lo que te estoy diciendo, castelvete. Claro, entonces al final llega el tema que bueno, pues entra en coma. Se entra en un coma y lleva pues varios, no sé si fueron, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero fueron 90 días o una barbaridad. Pero en esos días que ella estaba en el coma, en la UCI, él tenía que volver a casa, y una de esas noches, digamos ya de madrugada, ya a borde de que suena el despertador, ¿no? Efectivamente suena el despertador, lo apaga. Y eso que hacen algunos, ¿no? Yo no lo recomiendo, porque de 5 minutos más, que pueden transformarse en media hora. Yo lo hago. Entonces él lo apaga, además, imaginaos, durmiendo fatal durante un montón de tiempo, con una preocupación horrorosa, no sabiendo lo que tiene, o sea, o de hospitales, os podéis imaginar esa situación. Y en ese estado oye como si una voz que se acerca por su oreja, que le dice, el quiste, quítame el quiste. Lo oye con tal claridad que se lo cuenta a su suegra, y su suegra le dice, todo hay que decírselo a los médicos. Claro, ¿cómo le vas a los médicos? Le dicen, es que he soñado, he oído una voz que me decía, pero lo hacen, porque estaban tan desesperados que lo hacen. Entonces los médicos le dicen, bueno, pues mira, como le habían hecho tantísimas pruebas de todo tipo, entre esas pruebas habían detectado un pequeño quiste en un ovario, que en principio no le habían dado una importancia real, porque veían que era muy pequeño y que no pensaban que estuviera conectado con los síntomas que estaba padeciendo esta mujer. Resulta que era un teratoma, es una especie de quiste que se produce dentro del organismo, que el mismo organismo ataca a ese quiste porque lo considera un invasor. Es un quiste que puede tener pelo, puede tener trozos. Bueno, si buscáis la palabra teratoma en Google. Dientes incluso. Exacto. Mirar las fotos que hay y os hacéis una idea. El caso es que se lo quitan, y esa voz que él había oído, que él identificó como era de su mujer, por eso pensó, lo relacionó con ella, porque era la voz de su mujer, según me decía, fue lo que le salvó la vida, porque realmente eso es lo que estaba provocando todos esos síntomas que ellos se pensaban que eran de corte psiquiátrico, que realmente tienen una explicación biológica en ese teratoma, y que lo que hicieron fue hacer que esta mujer saliera del coma inducido que le habían puesto por farmacológico para no dañarla aún más, y hoy podía estar totalmente recuperada, aunque aprendiendo a realizar pues acciones, ¿no? Porque realmente cuando estás en coma cierto tiempo, primero que las personas no despiertan como en las películas, ¿no? De decir, no, es que ahora pues ya soy feliz. No, hay gente que incluso tiene que empezar a andar y a hablar y bueno, pues ahora, hoy por hoy puede decirse que está recuperada, pero fijaos qué cosa más extraña, porque para empezar, ella estando en otro lugar, en un hospital, en coma, en la UCI, y este señor en su casa. O sea, pues este tipo de cosas realmente a mí me dejan sin palabras.
Sí, Israel. Clara, has comentado antes que constantemente pues, vas recibiendo mensajes sobre sueños de personas pues, que quieren saber qué es lo que hay detrás de lo que sueñan. ¿Suele ser muy común el soñar con algún difunto? Sí, eso es relativamente común. Hay muchos tipos de interpretaciones para esto, dependiendo de los casos. La verdad es que la mayoría de las veces suele ser cuando hay algún tipo de preocupación latente, es decir, pues sueños que normalmente tienen madres o padres con respecto a hijos. Por ejemplo, el caso típico, ¿no? Que es que el hijo va mucho en moto y la madre sueña pues, que tiene un accidente, ¿no? O también se dan casos en los que esa preocupación latente tiene un porqué. Es decir, pues, si tu hijo pues, está todo el día haciendo el burro con la moto, pues es normal que puedas tener ese sueño. También está el caso cuando vemos a alguien muerto, que digamos que es alguien incómodo en nuestra vida. Pues alguien que a lo mejor nos estorba. Entonces, lo que hacemos es matarlo en sueños, ¿no? Es decir, pues esta persona quisiera que desapareciera o dejara de hacerme la Pascua, y entonces lo que hago es que en sueño aparece muerto y de esta manera me libero de él, ¿no? Pero claro. También hay sueños muy repetitivos con familiares que ya no están desde hace mucho tiempo. Ahí ¿no? vamos, Estos ahí son vamos. los más comunes en mi experiencia, por lo que yo he visto. Y es cuando, pues eso, un familiar que ya no está desde hace mucho tiempo, pues un abuelo, una abuela, un padre, un hijo, etcétera, aparece y te cuenta estoy bien, o no te habla, ¿no? Pero que tú ves que está ahí, y a veces incluso en el sueño no eres consciente de que está muerto, es decir, pues le ves como si estuviera vivo y tú no eres consciente. Otras veces sí eres consciente, sí sabes que esa persona que estás viendo está muerta, ¿no? Yo puedo contar una experiencia personal, si os parece, que es con relación a mi padre. Cuando mi padre fallece, yo he estado mucho tiempo soñando con él. Eso es normal. O sea, este tipo de sueños son normales, son preocupaciones que tenemos, pérdidas que aún no están superadas. La pérdida de un familiar cercano pues siempre genera angustia. Entonces, es normal tener este tipo de sueños, ¿no? Pues yo en el sueño a él lo veía y yo sabía que estaba muerto en el sueño. Yo le preguntaba, ¿pero qué haces, papá? ¿Cómo estás aquí si tú estás muerto? Yo le decía, ¿no? Y entonces él me decía, no, es que me han puesto una inyección para revivirme. Vaya. Una cosa curiosa, ¿no? Para revivirme y por eso estoy... pero vamos, sí estoy muerto, pero vamos, que me han puesto la inyección para poder hablar contigo. Claro, este tipo de sueños, pues realmente lo que indican es que no tenemos la pérdida superada, y durante mucho tiempo pueden repetirse. Es verdad que si pasan muchos años y se siguen teniendo estos sueños, pues ahí se habla ya de una fijación, ¿no? De algo que ha quedado un poco la persona traumatizada en ese sentido, ¿no? Pero bueno, creo que posiblemente si pedíamos que levanten la mano, Sí, también vamos, nos va a pasar vamos lo allá. mismo. Vamos a ver que hay muchos casos parecidos. ¿Quién de vosotros ha soñado con un familiar o un amigo fallecido en algún momento? La estadística todavía se supera a la Se de la supera, parálisis del se sueño. Sí, sí, con creces. ¿Y quién ha soñado que mataba a alguien que le caía mal? Algunos también, ¿eh? Uy, alguna cara Hay muy alguna, conocida por ahí, que no sé yo, ¿eh? Carlos, adelante, porque también has podido investigar sobre apariciones de difuntos y demás. Tal y como decía Clara, yo recordaba también un caso que nos llegó a la radio hace bastante tiempo, de un chico también de Canarias que vivía con su familia en el cuartel militar de Tacoronte, en Tenerife, en los años 80. Y claro, pues es lo típico. Ellos se encargaban, la familia, del mantenimiento de una parte de las áreas de la zona militar. Y él empieza a contar que su madre y él luego, posteriormente, empiezan a tener una serie de sueños nuevamente un poco como premonitorios. La madre tiene un episodio de parálisis en el que está totalmente sin movilidad de su cuerpo, y de repente empieza a escuchar como una voz que le pide auxilio, una voz infantil. Lo recordaba por eso, por lo del tema de las voces, las sensaciones auditivas que muchas veces se producen en los sueños. En otro episodio también, esta mujer nota, o se imagina que está en la cocina de su propia casa y empieza a escuchar como risas también de niños jugando a través de una ventana que ella tenía y que daba a una especie de huertos que estaban allí. Y cómo le empiezan a tirar no llega a ver una figura ni nada del delantal que tenía puesto o que usaba habitualmente para cocinar. Todo esto en sueños, para que os imaginéis, no ocurre en la realidad. El problema nuevamente es cuando Samuel, que es el chico que nos escribía, también empieza a tener este tipo de vivencias, de visiones, y pasan al mundo real. En el mundo real, en su casa, de repente, imaginaos que estáis tranquilamente en vuestros domicilios
y empezáis a ver sombras que pasan de la cocina al baño. Empezáis a ver cómo puertas que intentáis abrir no se abren, porque ni siquiera tienen puesto el picaporte ni nada. Pues bien, en ese proceso de intentar racionalizar lo que estaba sucediendo en esta vivienda, buscan información. En ese periodo les llegan datos de anteriores familias que habían llegado hasta ese domicilio y que se encargaban también del mantenimiento, y parece ser que efectivamente una familia compuesta por un padre, la madre y un niño pequeño estuvo viviendo anteriormente a ellos. El niño llega un momento en el que se pone muy enfermo y llega a estar en estado terminal. Deciden no llevarle al hospital a que pase sus últimos días, sino los pasaba en esa misma casa que estaba viviendo Samuel, su madre y su padre. ¿Qué ocurre? Que este niño, por lo que les cuentan a ellos, tenía la costumbre de continuamente asomarse a la ventana de la cocina para ver a sus amigos que estaban jugando en las huertas, en la zona de huertas. Y también tenía la costumbre de tirar a su madre del delantal, de ese vestido parecido a lo que veía esta mujer. Claro, nuevamente, lo que decía Clara, a mí este caso me llegó muchísimo porque tú puedes tener un sueño que sea muy real, que prácticamente intentes visualizar escenas que no se corresponden a lo que tú estás viviendo en ese instante, pero puede llegar nuestra mente o activarse algo en nuestro cerebro para que se produzcan este tipo de avisos o premoniciones. Estaba en este caso, supuestamente, el niño pidiendo ayuda, auxilio, porque había tenido una muerte quizá trágica o que no se tenía que haber producido y se produjo antes de tiempo. Pues es que todo eso, de momento, yo creo que la ciencia no ha llegado a ese punto, está investigando, por supuesto, y se está metiendo en campos quizá como las ECMs, que están más avanzadas, pero queda muchísimo por descubrir, yo creo, en este tipo de experiencias. Carlos, ahí puede llegar el punto en que una persona de estas de las que has investigado no llegue a distinguir entre lo que es el sueño y la realidad. Sí, perfectísimamente. Estuvimos también en una casa aquí en Madrid, un piso normal y corriente, imaginaos, y además no solo eso, ahora que lo pienso, incluso yo creo que mi pregunta es, ¿pueden llegar a compartirse sueños personas diferentes que no se conocían entre sí en un mismo lugar? Yo no sé si eso Clara a lo mejor nos puede responder, pero hay un caso que luego os cuento que es impresionante. Porque llega, imaginaos, una pareja que decide irse a vivir juntos, su primer piso, están súper contentos, en un barrio de aquí de Madrid, muy cerquita de aquí. No diremos la zona, porque decidimos en su día proteger la identidad de los chicos. Y claro, de repente el novio, el chico, empieza a tener unas pesadillas brutales de que se ve en su propia cama, en su propio dormitorio, y como figuras, él lo decía que eran muy feas porque tenían como rasgos, como partes de la cara quemadas, como una especie de garras en las manos. Empiezan a trepar desde el techo y dirigiéndose hacia ellos. Esto se lo cuenta a su novia. La novia se puede sugestionar y todo lo que queramos, pero la novia empieza a tener este tipo de pesadillas también. Pero eso nuevamente salta al mundo real o al mundo físico. Y llega un momento en el que empiezan a ver figuras físicas en el piso. Por ejemplo, un hombre lo describían como un hombre alocado que no interactuaba con ellos, como que tenía rasgos un poco de enfermedad mental en el baño. También hay un episodio en el que el chico se ve perseguido desde que entra en el portal por una señora. Claro, todo esto, lo que decía, claro, hay que tener muchísimo cuidado porque hasta qué punto puede ser una enfermedad psiquiátrica o no. Los antiguos griegos decían o le daban este tipo de explicación de que era producido por episodios de epilepsia, de comidas y cenas copiosas que producían vapores que subían del estómago al cerebro y sufrías alucinaciones. Pero claro, este chico se ve perseguido por una señora mayor hasta la misma puerta de su casa. Deciden en un momento que tienen que investigar, que quieren saber qué está pasando en esa casa. El propietario no les da ningún tipo de información, solo les dice que anteriormente a ellos había habido otra pareja y que solo había estado 4 meses viviendo. Eso les choca muchísimo. 4 meses en un piso que está totalmente reformado, que es súper bonito, que estamos, salvo por estas cosas que estamos sufriendo, nos quedaríamos. Pues resulta que consiguen el teléfono de la anterior pareja. Manda, en este caso la chica, un WhatsApp a la chica que estaba viviendo anteriormente allí y claro, se quedan perplejos. Todo esto cuando hablamos con Yolanda, que los nombres no pasa nada por decirlo. Yolanda nos dice que recibe el WhatsApp de la otra chica y dice,
que me pregunta que por qué nos hemos ido tan pronto de este piso. Y claro, todo esto tenía una explicación. Parece ser que se habían ido fugazmente, o sea, habían estado solo 4 meses, porque también habían estado sufriendo los mismos episodios. Pesadillas nocturnas brutales en las que el chico también ve una figura muy parecida a la que los posteriores inquilinos describen. Habían vivido fenómenos de que las luces se apagaban, los aparatos electrónicos fallaban continuamente y se tuvieron que ir, no aguantaron la presión. Nosotros estuvimos investigando este caso con el doctor José Miguel Gaona y con Paloma Navarrete. Vivimos un episodio en el que las luces de repente parpadeaban, pero a unos niveles que nos quedamos a oscuras y no pudimos continuar haciendo las entrevistas. Preguntamos a especialistas de instalaciones eléctricas si aquello estaba producido por algún tipo de avería. Estaba todo correctamente. Y Paloma, que yo siempre digo, está por aquí también nuestro compañero Aldo Linares, que como sabéis nunca les damos ningún tipo de información en las investigaciones que hacemos, y nos dejó boquiabiertos. Porque lo que describió Paloma ahí en la casa, estando presentes todos los inquilinos, los anteriores y los nuevos inquilinos, fue tal y lo que nos habían descrito anteriormente ellos. Había una figura masculina en el baño, además ella le describía que padecía algún tipo de enfermedad mental, y una señora que parecía como que estaba viviendo allí, que decía que era su casa. Pues esta señora, las conclusiones que sacamos y luego investigando, efectivamente, anteriormente había una casita vieja, una casa de planta baja en ese mismo lugar, unos años atrás, porque la zona en la que están construidos esos edificios son de los años 70, 80, y la señora pues tenía su patio con su huerta y lo únicamente que se dedicaba era a hacer sus labores, como si siguiera presente en ese mundo ahora, ¿no? En la actualidad. Y esa señora tenía un hijo que tenía una enfermedad psiquiátrica. Bueno, anteriormente, como decimos, no se trataban, ¿no?, las enfermedades mentales como actualmente, gracias a Dios, los médicos especializados lo tratan. Pero todo encajaba nuevamente. Y lo que los chicos vieron en sueños y se trasladó a la realidad, pues se cumplió. Yo no sé, es eso, la pregunta que es la que lanzaba, yo me preguntaba si los sueños se pueden compartir, además, personas que no se conocen entre sí, en un mismo lugar. Pues vamos con Clara, cuéntanos. Sí, yo he conocido algunos casos de personas que me escriben y me cuentan esto, ¿no? Me cuesta creerlo, pero incluso estando en personas que están en distintos espacios geográficos y que sueñan lo mismo. Yo no sé hasta qué punto hay un cierto contagio entre unos y otros, y que si tienes un vago recuerdo, porque muchas veces los sueños son así, son pequeños vagos recuerdos que de repente ves algo rojo y dices, anda, y si hoy he soñado con un paraguas rojo y te acabas de acordar en ese momento, ¿no? Y alguien te introduce esa cuña y te dice, pues es que yo vi un ser, y entonces la otra persona hilvana o su mente reconstruye los huecos de ese sueño que no tiene, digamos, totalmente claro, y se introduce por ahí, pero claro, estamos en las mismas, ¿no? Hay una gran parte de la temática de los sueños que se convierte en misterio desde el punto de vista en que es muy difícil realizar experimentos y estudios con el ser humano, ya que hay una barrera importante ética, ¿no?, que hace que esos experimentos no se puedan realizar. Entonces, hay muchas cosas que empezamos a saber ahora de los sueños y que se creían siempre que eran de una manera, y cada día hay nuevos descubrimientos sobre el tema de los sueños, sobre las investigaciones, sobre cómo funciona el cerebro. El propio cerebro es desconocido y no olvidemos que, bueno, a fin de cuentas, todos los sueños proceden del cerebro. Y lo que hay que tener en cuenta o valorar de alguna manera es que son como dos vidas separadas, ¿no? Tenemos la vida de los sueños, es decir, nuestra vida diferente totalmente a la vida real, la vida de lo que decía física. Carlos, de lo físico, y la vida, digamos, física, ¿no? Y muchas veces se confunden, ¿no? Me acuerdo un chaval que me escribía que estaba un poco angustiado porque empezó a experimentar con los sueños lúcidos y al principio pues no tuvo muy buenos resultados, luego empezó a tenerlos con bastante asiduidad y llegó un punto en el que no podía dejar de tenerlos y que confundía, que lo contaba como algo angustioso, ¿no?, casi de película, ¿no?, que llegaba a confundir la realidad con los sueños. No sabía si algo que había pasado era realmente algo que lo había soñado la noche anterior o que realmente había ocurrido eso. Esa sensación de desorientación tal
que yo creo que causa grave inquietud a quien la pueda Sí, tener. En un momento además determinado. el tema de los sueños lúcidos, que es poder controlar tu sueño, poder decir de repente decidir que vas a volar o que vas a dar un gran salto, puedes hacer grandes peripecias y es muy divertido, se puede uno entrenar, incluso los llaman onironautas. Bueno, daría para 5 programas, así que vamos a ceñirnos a lo que estamos ahora. Y efectivamente, el hecho de que dos personas se encuentren en el mundo de los sueños y después cada una le pueda contar a la otra esa experiencia y se pueda contrastar, es algo muy curioso, que no es que sea muy frecuente, pero sí que se ha dado alguna vez. Nosotros hemos hablado un poquito de sueños y hemos hablado un poquito de apariciones. Ahora nos vamos a hablar del puro misterio, vamos a hablar de lugares encantados y vamos a hablar de los ecos de lo remoto. Y la primera pregunta, que no se me olvide, es para Clara y para Carlos. Preguntaros, siendo ese miedo atávico, ese escalofrío que va de la nuca hasta los pies, ese cosquillón en el estómago cuando estás en un lugar que sabes que tiene miga, ¿dónde habéis sentido vosotros los ecos de lo remoto? Sí, adelante. Pues yo creo que sí que lo hemos sentido varias veces, ¿verdad, Clara? Y además hemos tenido ocasiones en las que hemos estado juntos y hemos sentido esa conexión con el misterio, con los ecos de lo remoto, como tú decías. Voy a dejar a que esa experiencia yo creo que la cuente Clara, si quiere, en un lugar de aquí de la Comunidad de Madrid, un sitio muy especial, que es una residencia. Pero yo, por ejemplo, sí que... Bueno, no, y el otro también estábamos juntos, ahora que lo pienso. Muchas aventuras juntos, ¿verdad? En Cataluña, en un palacio que se conoce como el Palacio Xifré. Y bueno, pues allí investigamos a raíz de una experiencia de un testigo que era un encargado de mantenimiento, que años atrás estaba arreglando una serie de instalaciones eléctricas en una especie de búnker que hay debajo del edificio del palacete. Y él se encuentra con una figura, un hombre de otra época. No le llega a ver muy bien los rasgos físicos de la cara, pero sí recuerda que era una figura muy alta, con un abrigo casi hasta por debajo de la rodilla, y un color muy, pues casi de fotografía antigua, por decirlo de alguna manera. Zapatos con hebilla. Zapatos con hebilla, o sea, sí que lo ven nítidamente, salvo la cara, si no recuerdo mal, el resto sí que puede llegar a verlo. No le oye llegar, y eso que estaba todo inundado, por eso estaba él ahí, porque había habido una inundación en el túnel, ese túnel comunica la casa Xifré actualmente con una residencia. Y entonces esa inundación que había habido pues originó que se quedaran sin luz, con lo cual tuvo que ir allí y él, claro, había el chapoteo, pero él no oyó ese chapoteo. Claro, y él se queda únicamente mirando a la figura y en un principio dice... Esto puede ser algún señor mayor que se haya ido de la residencia y únicamente le dice, usted no puede estar aquí. Y él continúa haciendo sus trabajos. El problema es cuando esa figura no se va de allí y se mantiene y vuelve a mirar y la sigue viendo. Claro, él se levanta, intenta dirigirse hacia ella y la figura desaparece delante de sus ojos. Claro, cuando llegan los compañeros de mantenimiento, le ven pálido, o sea, blanco. Imaginaos que veis esto. O sea, yo soy el primero que pondría una cara como las que solemos poner y que se ven en el programa en Cuarto Milenio. También las famosas caras de Iker. Cuando nos acompaña Aldo, Paloma, de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y él en un principio no llega a relatar la vivencia, salvo a un compañero, que es el que bueno, pues se chiva, por decirlo de alguna manera, a la jefa de la brigada de mantenimiento y le llaman al despacho. Él se pensaba que le iban a despedir, además llevaba muy pocos meses, creo recordar, además, trabajando y tenía mucho miedo. Era extranjero, ni siquiera era español, con lo cual tampoco conocía el pasado de ese lugar. Y le dio mucho miedo, eso nos lo decía, es que claro, yo pensaba que me iban a despedir, porque pensaban que estoy loco, es lo típico, ¿no? Que la gente no cuenta este tipo de experiencias por miedo a las consecuencias que se puedan sufrir. Y se encuentra con que no, hay aceptación. O sea, la jefa, digamos, le pregunta que sea totalmente sincero y no solo eso, que ha habido más casos en el palacio de funcionarios, de otros compañeros que han visto sombras, que han escuchado voces, pasos... Y que además todo se dirige más o menos hacia una figura en concreto que fue el fundador o el que donó, digamos, el edificio para uso público, que fue Josep Xifré, que era un antiguo mecenas, por decirlo de una manera, que se fue a hacer las Américas, volvió con una fortuna grandísima y su único deseo era que ese edificio se dedicara a uso público y médico, o sea, que fuera un hospital, que todo eso no se ha cumplido y por ahí viene la leyenda de que se aparece Josep Xifré
como un poco de venganza de que su deseo no se ha cumplido. Pero es que no solo eso, es que debajo del edificio, además del búnker, hay una cripta donde hay un ataúd que es terrorífico, donde aquí la compañera, que es muy valiente, mucho más que yo, se quedó a hacer un aislamiento con las grabadoras de sonido por si se captaban cosas, y se captaron, que ahora os lo cuente ella. Pero además hicimos un aislamiento con Carlos, con el testigo, con este hombre. Le dejamos a solas en el búnker, que era un búnker kilométrico en forma de L. Él se quedó totalmente controlado por variables como la conductancia de la piel, la temperatura, las pulsaciones, todo controlado por el especialista en este caso que nos acompañaba, que era Manuel Martín Loeches, neurólogo, neurocientífico de aquí de la Complutense. Y él se quedó durante 40 minutos aislado, solo. Nosotros nos quedamos al otro lado de la puerta, en el inicio del búnker, que era una puerta metálica cerrada, que pesaba lo suyo, que yo recuerde, y nos quedamos simplemente esperando a ver qué sucedía. Pues en ese instante, yo por eso digo que ahí sí que pasé un poco de miedo y llegué a dudar de mi racionalidad, porque empecé a escuchar pasos al otro lado de la puerta metálica. Es imposible, yo creo que puedas escuchar con algo de gran peso al otro lado lo que pueda pasar. Y empecé a escuchar como pasos de alguien pequeño. O sea, yo lo describía como un niño que continuamente da vueltas, y se lo dije a los compañeros. Además están las imágenes que nuevamente puse unas caras de asombro de lo que estaba pasando. Y preguntamos a Carlos, le decimos, oye, ¿tú estás bien? ¿Todo bien? Sin decirle absolutamente nada. Él dijo que sí, que estaba correctamente todo, y seguimos la experiencia. Pero es que lo volví a escuchar 2 veces. Y claro, ahí así que alterados todos, fui uno de los pocos, por decirlo pocos, porque fui el único que lo escuché, salvo Marcos. Marcos, el cámara, que es totalmente escéptico, que lo oyó, y el propio testigo. A través de los auriculares, si no recuerdo mal. Y a través de los auriculares. Pero es que el propio testigo se quejaba de que estaba oyendo pasos a su alrededor. Pensaba que éramos nosotros que habíamos entrado. Cuando fuimos a buscarle. En total oscuridad decía, pero habéis entrado. Nosotros no estábamos ni siquiera ahí, estábamos en el otro lado del túnel. Y claro, que coincida, el profesor Manuel Martín Loeches, como buen neurocientífico que es, lo quiso explicar como una especie de alucinación auditiva. Pero claro, que todos alucinaran con lo mismo y no hablaran entre ellos, pues sobre todo con Carlos, que estaba el otro Carlos. Estaba al otro lado. El testigo se llamaba también Carlos, que estaba en el otro lado y no sabía lo que estaba pasando donde estábamos nosotros, pues claro, es un poco extraño. Además se puso a llorar como si fuera un niño, o sea, un hombre más grande que yo todavía, o sea, más alto, dices, pues estaba como un niño llorando y vamos, con un pánico tremendo, porque se creía, como decía Clara, después cuando ya terminamos la experiencia y fuimos a buscarle, que habíamos estado jugando con él, que le habíamos estado gastando una broma y que habíamos entrado merodeando por ahí para ponerle al límite. Y claro, cuando le decimos que no habíamos entrado en ningún momento, que la única comunicación fue a través del walkie, pues es que se derrumbó, es totalmente normal. Chicos, nos quedan 15 minutos por delante para este bloque y no quiero que terminemos sin que primero nos cuente Clara su experiencia en la cripta de aislamiento y después a preguntarle por algunos edificios de ese Madrid mágico. Bueno, la experiencia de aislamiento la verdad que fue un poco llamativa, porque el sitio es un ataúd de estos con unas... Muy draculiano, con unas garras de león, todo pues muy de época, ¿no? Y una cripta muy pequeñita, y claro, ahí no hay dónde sentarse. Yo me tuve que sentar en el suelo, apoyada a la espalda con el ataúd. Claro, fuiste muy valiente, teniendo yo eso lo digo. a oscuras, pues, hombre, sabes que está muerto y que no se va a levantar, pero bueno. En principio. Que de ahí no se va a mover. Pero lo cierto es que sí que claro, todo esto fue para poder grabar, intentar captar alguna inclusión, si es que la hubiere, y sí que se grabó una cosa muy curiosa. Y qué miedo. Que, sí, más miedo luego lo he escuchado, lo menos mal que no lo oí en vivo, que era una respiración muy profunda, de esas de... Eso está grabado, y también había unos sonidos, si no recuerdo mal, como de latigazos, sí, y de unos niños correteando y jugando, que no sabemos muy bien, pero conocemos un poco la historia de este hombre, de la Casa Cifré, que hablan también de una serie de... Claro, un pasado oscuro. Un pasado oscuro que fuimos descubriendo después, ¿no? Un pasado oscuro relacionado con la trata de esclavos. Uh-huh. ¿Tenemos, Clara, en Madrid algún edificio oficial donde actualmente sigan habiendo fenómenos? Bueno, en Madrid hay muchísimos edificios oficiales y no oficiales con estas características, y algunos incluso sorprendería que no se puede entrar, evidentemente, a investigar. Uh-huh. Y en ese sentido yo recuerdo una anécdota con la famosa
donde vamos a ir dentro de unos días, vamos a ver el reloj con las uvas. Anda, claro. Ese edificio, que era la antigua casa de correos, sobre el cual ya corrían unas leyendas del Madrid mágico en su momento, ¿no? Se hablaba de la época de Napoleón, en la época en la que los franceses están en Madrid, los madrileños quieren echarles, y hay un grupo de franceses que se meten en el edificio con un capitán y los asedian hasta que por fin se entregan, ¿no? Después de no tener comida ni agua ni tal, se entregan exceptuando el capitán, que no llega a aparecer. Y cuando entran a buscarlo y registran aquellas dependencias, pues con sorpresa ven que no está. Y la leyenda de Madrid dice que lo que se encuentran es un pequeño ratón y que ellos piensan que había pactado con el maligno y que por eso se había transformado, le había dado el potestad de convertirse en un ratón y poder librarse de los españoles. Los españoles, según la leyenda, ante la duda, decidieron aplastar al ratón y acabar con él. Pero curiosamente, estando allí un día, como podemos estar muchos de nosotros esperando, o sea, así en el edificio, esperando a un amigo, con la espalda apoyada en el edificio, de repente se me acerca un guardia civil y yo digo, ya está, ya he hecho algo mal. Y me voy a tener que quitar de aquí o algo así, ¿no? Entonces se acerca y me dice, ¿es usted Clara Tauces? Le digo, sí. Y yo, joder, es que encima si sabe hasta el nombre, esto me van a meter una multa. No me libro ni vamos. Y entonces digo, no, es que yo veo el programa, veo Cuarto Milenio y bueno, he visto que usted va a sitios y bueno, quería comentarle que aquí en este edificio ninguno se atreve a ir solo, a bajar a la parte de los archivos. Hay que recordar que este edificio, además de Casa de Correos, además de la leyenda que hemos contado también en la época de Napoleón, fue un edificio un poco oscuro donde pues, hubo unos calabozos y se practicaba supuestamente, y no tan supuestamente porque hay gente que está viva para contarlo, sí, en la época de Franco, la tortura. Y en esa parte, esos calabozos, cuando haya un archivo, no querían bajar solos los guardias civiles. Y yo decía, claro, entrar aquí para poder realizar algunas pruebas no sería posible, ¿no? Y dijo, pues no, porque evidentemente estamos hablando de un edificio que alberga pues, lo que es la Comunidad de Madrid ahora mismo, ¿no? Claro. Entonces, realmente sí que hay edificios oficiales, más de uno, y que no se sabe porque no trasciende más que por cosas de estas, ¿no? Por anécdota. Claro, yo te preguntábamos por el tema de que a veces se forja una leyenda en un sitio, Palacio de Linares, Casa de América, Reina Sofía, el Palacio de la Santa Cruz, que también fue prisión, pero parece ser que los fenómenos duran una época y ya siglo XIX, siglo XVIII, principios del XX, parece como que se van apagando. Pero lo que poca gente sabe es que los vigilantes y el personal de limpieza, que son los que tienen que estar allí cuando no hay nadie, en muchos de estos edificios todavía siguen sintiendo el misterio, siguen sintiendo que le han tocado por la espalda, han visto una sombra, etcétera, etcétera. O sea que sigue vivo el misterio en Madrid. Sí, a ver, yo lo que creo es que los edificios tienen una vida propia que va más allá de lo que vemos cuando visitamos un lugar de día, ¿no? Incluso cuando trabajamos mucho en un sitio, depende mucho del horario. Es decir, en un edificio, por ejemplo, como es una emisora de radio, hay algunos casos, ¿no? Hay un caso en una emisora de Madrid en donde pues ahí tenía todo el mundo experiencias. Lo que pasa es que como eran de día, pues las que eran de día, esas cosas que pasaban de día, la gente las tomaba como algo de, bueno, pues se ha oído un estruendo, será arriba que están haciendo alguna cosa con los muebles. Se oye que la puerta se ha cerrado, vaya, pues esto es el fulano que ha entrado. O sea, es decir, siempre hay gente como para justificar o tratar de explicar qué es eso que ha pasado, ¿no? Lo malo es cuando los turnos cambian y cuando tienes que realizar un turno de noche y estás constantemente en un edificio, esas personas, efectivamente, y Carlos lo sabe también muy bien porque ha entrevistado a muchísimas personas que trabajan en servicios de seguridad y de mantenimiento principalmente, yo creo que son los que más perciben esto y a estas horas, digamos, a deshoras, y que conocen estos edificios y que la vida es otra. Es decir, la vida de fuera de las fachadas muchas veces no casa con la vida interior. Y la vida interior, pues solamente cuando pasas tiempo en un sitio descubres que tiene un alma propia, vamos a llamarlo así entre comillas, pero alma propia me refiero a esto, ¿no? A un sentir especial cuando estás ahí, pasas cierto tiempo ahí. Bueno, son los ecos de lo remoto. De hecho, Carlos, hace poquito decías tú, gente incluso que está vinculada al ejército. O sea, bueno, estuvimos en el Palacio de las Islas, por ejemplo, hace nada, muy poquito, y hicimos una investigación. Y a raíz de eso nos han llegado casos, y uno de ellos, que estamos en proceso, por eso tampoco quiero dar mucha información, pero es un palacete que está vinculado al Ejército del Aire. Ahí está. Aquí en Madrid. Y el testigo, el protagonista de la historia, es un militar que en el turno de noche, haciendo la vigilancia,
llegan a tener que desenfundar las armas en el sótano de ese edificio porque empiezan a escuchar voces como de una batalla, o sea, casi prácticamente como si estuviera, imagínate, que se está librando una batalla en ese edificio, bajan y no hay absolutamente nadie, pero ellos tienen que desenfundar para protegerse. Con esto quiero decir que, por supuesto, yo estoy segurísimo que, como dice Clara, yo creo mucho en esa teoría, que hay edificios que tienen su propia vivencia y que todavía a día de hoy continúa. Y también, en parte, estas personas son las víctimas del misterio. ¿Qué quiere decir esto? A veces han sido despedidos por contar su experiencia a sus jefes, por ejemplo. En otras ocasiones, por supuesto, han sido objeto de burla de sus compañeros de trabajo. En fin, que no es nada gratificante cuando alguien se atreve a contar esto y cuando uno piensa, pues se lo estará inventando. Hombre, pues tú le miras a los ojos al testigo, tú ves lo que te está contando y en la gran mayoría de las ocasiones, por supuesto, puede haber un porcentaje que sí, pero en la gran mayoría son personas que además están reviviendo aquello que han visto. Y cuando estás hablando con ellos, hasta les tiembla la voz. Y hay que tener mucho cuidado de todas formas, como tú bien dices. Por supuesto. Pero sí que es verdad que yo creo que eso llegas a establecer una conexión con el testigo, con el entrevistado. Y Clara también ha entrevistado a muchísima gente que cuenta este tipo de vivencias. Y yo siempre lo repito, es que no tienen nada absolutamente que ganar. Más bien, como tú bien has dicho, o bien el miedo a que pierdan su trabajo, o que la familia de lado, que les traten el rechazo, ¿no?, de la sociedad a este tipo de vivencias. Y se ve la verdad, o al menos su verdad, que cada uno, por supuesto, como siempre decimos, que interprete, que juzgue, pero siempre desde el respeto, porque esas personas realmente hay muchas que lo pasan muy mal y que sus vidas se convierten en un infierno. Entonces, yo creo que está ese punto en el que un periodista o cualquier persona, o sea, no hace falta que sea periodista, conecta con el testigo y sabe cuándo está contando su verdad. Porque ¿hay alguna relación con que sean edificios históricos o se puede dar, o habéis visto que se da en edificios modernos, se da en cualquier sitio independientemente de que no haya habido una historia luctuosa? ¿Esto puede suceder o ha sucedido, Clara, en cualquier edificio, independientemente de lo que tenga detrás? La verdad es que la mayoría de las veces, por lo menos en la experiencia mía, suele ser que hay una historia detrás dramática o trágica o luctuosa, o como queramos llamarlo, ¿no? Sí que hay algún caso que te puede desconcertar más en lo que no, digamos, no, por lo menos no te consta o no tienes información de esa historia, porque muchas veces la historia se conoce, pero otras veces no. Y curiosamente, si indagas, si consigues llegar a esas raíces, te das cuenta de que hay una historia luctuosa. Puede ser que en algún caso no la haya, pero desde luego en la mayoría de los casos que yo me he encontrado, al menos, es así. Y Clara, yo quiero que nos hagas un pequeño retrato de aquellos años 90 en los que estabas, ¿cómo se llama la Sociedad de Estudios de Parapsicología? Pues estuve en varias. La que ya está extinta, que te metiste en el Palacio de Linares con ellos. La APCM, la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid. Pues un retrato de esos años 90 donde había grupos de investigación, estaba también el grupo EPTA y donde había... La Sociedad Española de Parapsicología, que tenemos aquí a vicepresidente Manuel Berrocal. Exactamente. Y en esos años que el misterio estaba en boga, a la gente le interesaba muchísimo, las grandes revistas estaban a tope y empiezan a salir algunos casos en sitios oficiales donde incluso se conceden permisos. No es necesario, de alguna manera, entre comillas, colarse. Se conceden estos permisos. Y además, pues en el caso concreto del Palacio de Linares, Casa de América, o en el Reina Sofía, son años de grupos de investigación. Esto hoy en día se ha perdido un poco también. A lo mejor era muy romántico, pero... Hay muchos grupos de investigación ahora, la verdad, pero quizá el romanticismo de aquella época, pues eso no vuelve, ¿no? Porque era una época, la verdad, que me parece muy interesante haber vivido aquel momento, que ahora estamos aquí concentrados todos por cierto, me gustaría decirlo, ¿no? Una causa buenísima, ¿no? Poquitas personas en muchos sitios hacen cosas grandes. Yo creo que hoy es un ejemplo, ¿no? Totalmente. Pero antes, para reunirse, para hablar de misterio, pues es que no había forma de contactar habría mejor que poner un anuncio en una revista. Si es que había alguna, porque estaba la antigua Karma 7, digamos, y luego pues ya salió un poco más tarde Más Allá, que fue en el año 89, pero digamos que era difícil, tienes que ir a las tertulias, así fue como realmente a los congresos, porque se hacían casi todos los fines de semana, había algún congreso en España relacionado con misterio, con ovnis, con fenómenos extraños de todo tipo, y esto es curioso, la estadística, casi todos los fines de semana un congreso. Entonces,
ahí es como empiezas a relacionarte y a conocer a la gente que estaba en este mundillo. Por ejemplo, a Manuel Berrocal yo creo que te conozco en una de estas tertulias, no recuerdo ahora mismo, pero hace pues quizá, no sé, más de 25 años o casi 30 que nos conocemos. En el café comercial, por ejemplo, nos pues dices. ese es un ejemplo, claro. Y efectivamente pues eran los grupos que empezaban y bueno, se reunían, intentaban ir a investigar los casos con pocos medios, con los medios de antes además, que eran pues hoy pues un poco de risa, ¿no? Porque realmente era un poco así. Y la verdad es que en una época que yo la recuerdo con muchísimo cariño, de convivencias súper extraordinarias, en Madrid pues con muchos casos muy activos, la verdad, y algunos en edificios muy conocidos, que bueno, no sé si volverá a esos tiempos, seguramente ya no van a volver, pero bueno, esperemos que los que vengan sean también buenos. Y Clara, ¿dónde has pasado auténtico miedo? Nos quedan 5 minutos. Pues yo donde he pasado más miedo no ha sido, o sea, ha sido en el contexto de una cosa de misterio, pero no ha sido por el misterio puro y duro, sino fue en la Sierra de Madrid, concretamente en un pueblo que se llama Cenicientos, que está casi en el linde, ¿no? de la Comunidad de Madrid. Ahí hay un lugar donde hay un altar romano, un ara, bastante grande de piedra. Claro, yo había estado en este lugar hacía mucho tiempo y no había tenido ningún problema, pero una vez intenté ir y resulta que aquello se había convertido en una finca con toros bravos. Yo no lo sabía y me interné buscando el ara, que no estaba muy visible, y en un momento determinado descubro y veo que a una distancia donde estoy yo, a donde está quizá la cabina del teatro, veo 2 toros bravos mirándome, yo anorak rojo, y en ese momento se me bajó la sangre a los pies y no sabía qué hacer, no sabía si moverme o no moverme. Todo empezó porque oí un tolón, y el tolón cuando miro veo unas vacas y efectivamente al lado los toros. Entonces lo que hice en ese momento fue andar hacia atrás sin girarme. Y por suerte, tuve la suerte de que no me embistieron, pero si no, a lo mejor no estaba aquí. Y ya cuando me consideré un espacio, digamos, un poco lejano a ellos, y así me di la vuelta y salí pitando. Yo creo que no he corrido tanto en mi vida. Y Clara, ya para terminar, que nos quedan 2 minutos, y ese miedo a lo desconocido, es decir, aquí está pasando algo. ¿En algún sitio de Madrid recuerdas con especial fuerza? Sí. No hace mucho en un hospital no vamos a decir el nombre, en un hospital abandonado en la Sierra de Madrid, ahí sí que tuve una sensación muy, muy fuerte de que alguien incomodaba, a alguien o algo, vamos a llamar, incomodaba mi presencia y vamos, grabé, entré a grabar realmente, y en cuanto grabé me fui porque me sentí súper incómoda. Muy, muy incómoda, la sensación esa de que no deberías estar ahí, esa sensación tenía. Bueno, Clara, Carlos, Israel, muchísimas gracias por esta horita que nos habéis dado. Nos ha sabido, como siempre, a muy poco, ya lo sé. Convocaremos muchas más de estas tertulias porque creo que ha sido interesante. Esta es casi probando. Muchísimas gracias a todos y ahora vamos con la segunda parte donde vamos a deleitarnos con un concierto de Rodrigo Gómez al piano y vamos a entregar el premio de Control Remoto a Mejor Libro Pongamos que hablo de Jesús a Óscar Fábrega. Así que un aplauso y muchísimas gracias.